Hola, Caro, ¿cómo estás? Hola Cata, muy bien vos. Bien, también. Bienvenida, bienvenidos a todos los que nos van a escuchar. En este nuevo capítulo nos había costado juntarnos para grabar, pero ya estamos de vuelta con todo. Y hoy día vamos a hablar sobre el tema de las cuentas familiares, es decir, deudas, ¿no? Deudas. Puntualmente en este capítulo, emocionales, ¿sí? Entonces, bueno. Em, Partimos con este tema, hablando un poquito, Caro, si quieres compartir qué es esto de las cuentas familiares, a qué nos referimos con eso. Ok. Bueno, como venimos viendo, ¿no? No solamente heredamos rasgos físicos de nuestro sistema familiar, sino también heredamos, ¿no? Estas famosas deudas emocionales, historias emocionales inconclusas. Entonces, cuando algo en el sistema familiar, ¿sí? Queda inconcluso en una generación previa, ya sea una exclusión, un trauma o una historia de dolor, el sistema familiar busca de alguna manera un equilibrio. Y es así como en la generación siguiente, otra persona, un descendiente, toma, ¿no? Esto que quedó pendiente para de alguna manera restablecer ese equilibrio, ¿no? Que todo pueda volver a funcionar como una especie de compensación. Eso lo vemos Claro, mucho en las constelaciones. claro. Ejemplo. En el fondo es como ponerse al día con las facturas que quedan pendientes de la familia, ¿no? De Ajá. los ancestros, de los padres, etcétera. Bueno, y ahí siempre es esto, ¿no? Porque yo tengo que pagar algo que no tengo nada que ver y hay altos memes y cosas que aparecen en las redes Ajá. y así como mirando a los ancestros y qué tengo que ver yo con con la abuela, Porque a mí. porque no hizo esto, así como, bueno, ya paren un poco, ¿viste? Eh, pero es interesante porque a mí por lo menos la frase que me gustó mucho es, claro, no es nuestra, a lo mejor responsabilidad o qué tengo que ver yo con la abuela, pero como somos seres que formamos parte de un sistema, finalmente es lo que me tocó. Me tocó porque todos funcionamos en red, ¿sí? No somos un individuo, somos seres sistémicos, entonces nosotros como sobrevivimos gracias a esa información, hay cuentas que quedan pendientes, ¿no? Situaciones, secretos, como dices tú, exclusiones que no se resolvieron. Vamos a poner un ejemplo, no sé, un abuelo que arruinó a la familia, ¿sí? Perdió todo en un juego, y ese abuelo generó una deuda puede ser de dinero real, una deuda de amor, una deuda de estar presente, una deuda de darle una buena salud económica a su familia, y fue mal visto, fue excluido por el dolor que causó. Entonces, también la familia ahí se queda con una deuda de, en el fondo, darle el lugar a ese abuelo, el que corresponde haya hecho lo que haya hecho, ¿no? O sea, quedamos finalmente entre quién hace daño o quién eh, genera una situación por ahí o se generan situaciones que son difíciles de digerir, muertes de niños, traiciones, en general no nos fijamos en las potencialidades, sino en las cosas que faltan, ¿no? En lo que es dolor, en los traumas, se genera una cuenta familiar, se genera una deuda. Entonces, decirle a ese abuelo que haya hecho lo que haya hecho, quizás no importa porque eso nadie le puede quitar su lugar, eso es una deuda. Esos hijos que se quedaron sin un padre o esos nietos que no pudieron conocer al abuelo es una deuda, ¿sí? El daño que pudo haber hecho el abuelo también genera una deuda. Entonces,
Finalmente, como dices tú, siempre estamos refiriéndonos a deudas emocionales con cuentas que hay que pagar, o sea, la factura que pasan las situaciones que no se pudieron resolver, que no fueron vistas, que no fueron asumidas, que no fueron reconciliadas. Eso genera vacíos y genera cuentas que luego se deben compensar, ¿no? Entonces, más o menos a eso nos referimos con deudas emocionales, ¿no? No solamente que hay deudas reales en que uno puede repetir y decir, bueno, mi abuelo sí, le debía plata a un montón de gente y yo también, que soy doble, que estoy identificado inconscientemente con ese abuelo, me llevo a vivir esa situación y no entiendo por qué siempre estoy con deudas, ¿no? Pagando realmente con dinero, pero en otro formato puede ser una deuda emocional, que eso es muy interesante. Una deuda emocional que se puede manifestar en el tema del dinero o con gastos, como gasto mi tiempo, ¿no? Invierto muchísimo tiempo y siempre siento que estoy pagando algo o pago por existir, ¿no? Y no sé qué otro ejemplo tienes tú como de deuda emocional. Bueno, sean esas famosas dinámicas, ¿no? Yo como ustedes o yo por ustedes, donde buscamos ahí esa compensación y cuando la persona lo logra identificar, bueno, logra salir, ¿no? De esa dinámica. Pero lo vemos mucho, yo lo veo mucho en las consultantes mujeres que por ahí tienen ancestras que han sufrido divorcios o han tenido vínculos sumamente traumáticos y no logran en la actualidad establecer un vínculo sano. Invierten muchísimos años en terapia y les cuesta mucho salir de ahí, porque como yo voy a tener una pareja, ¿no? Funcional y saludable, si las que me preceden no pudieron, ¿no? Entonces, bueno, es una gran deuda ahí a nivel emocional que se va configurando. Claro. ¿Y cómo se generan las deudas? Bueno, una ¿Cómo es que gran se puede pregunta. generar una deuda, no? Ujú, sí. Bueno, acá vamos a hablar desde la perspectiva sistémica, ¿no? De las fuerzas del amor. Como decías vos recién, el tema de la pertenencia, todos tenemos derecho a pertenecer, ¿sí? Nadie puede quedar fuera de ese sistema, el equilibrio entre el dar y el recibir y el orden. Entonces, cuando alguna de estas órdenes del amor empiezan a transgredirse, de alguna manera se va configurando, ¿no? A nivel inconsciente, en este inconsciente colectivo, esta gran deuda. Mm, sí, Entonces, cuando alguien, por ejemplo, es excluido, un hijo no reconocido, un aborto que no ha sido nombrado, que no ha tenido lugar el proceso de duelo, viene un descendiente y después, bueno, aparece, ¿no? Lo que vemos mucho en el transgeneracional, el yaciente, ¿no? Esta culpa de no poder ir hacia la vida, no poder concretar proyectos, porque de alguna manera inconscientemente estoy mirando a esa exclusión, ¿no? Y no puedo mirar la vida, mi vida. claro. Entonces, así como como en resumen, finalmente las deudas se generan porque uno no asume, no quiere ver historia, porque las rechaza por distintos motivos y porque eso genera desorden, ¿no? O sea, se generan las deudas porque hay desorden en justamente las órdenes del amor, que son, vamos a decir, leyes, por lo tanto son inquebrantables, ¿no? Eh, con respecto a eso, es muy interesante si pudiésemos como ver en los libros de nuestra vida, que es la línea contemporánea, el proyecto y sentido, el transgeneracional, enfocándolo desde ahí, cómo hacemos esta secuencia, ¿no? Porque yo en el presente puedo tener, am, como recién hablamos, no sé, problemas de dinero, ya. Tengo dinero y siempre sucede algo que tengo que gastar, no puedo ahorrar, tengo que gastar en Ujú. el último minuto.
Entonces, nuestra vida contemporánea puede ser una constante, ¿no? O sea, cada vez que yo empiezo un proyecto, cada vez que tengo un dinero ahorrado, sucede algo y tengo que gastar, no me puedo quedar con dinero. O también, como decías tú, le llamamos a la pareja, tengo una pareja y siempre a lo mejor se va con otra, ¿sí? Yo doy todo y no recibo nada. Entonces, eso en nuestra vida actual, yo voy a estar viendo el síntoma, que sería como la punta del iceberg, y que son situaciones que se van a ir repitiendo ya. Tengo estas situaciones y luego la deuda emocional se puede adquirir en el proyecto y sentido, o sea, con las memorias intrauterinas, ¿cierto? Y puede Exacto. ser un programante de que mi mamá estaba en una situación muy mala económicamente, estaba mal con mi papá no me quería tener y mi mamá sacrificó a lo mejor su trabajo y su tiempo y se sacrificó y me tuvo igual. Y después de eso no pudo trabajar más y vivió una vida miserable porque dependía de mi papá y mi papá, no sé, la historia que uno escucha en consulta, ¿no? Era alcohólico, Sí, mujeriego, bueno, etcétera. Entonces ahí también se genera una deuda. Después yo, como mi madre hizo tanto sacrificio, yo siento que tengo que estar pagando la existencia porque mi madre sacrificó mucho. Entonces, como la madre se presenta en los vínculos, en todos los vínculos que uno tiene, más como íntimo, cercano, yo voy a poder estar viviendo a lo mejor dinámicas de sacrificio, ¿no? De estar pagando y de repente viene este síntoma que doy todo y me quedo sin nada. Y claro, mi estrés es como dar, porque estoy pagando el hecho de existir, ¿sí? Porque tengo una deuda emocional y yo puedo pagar con dinero, con tiempo, con salud, se puede pagar de diferentes maneras. Entonces, también si soy muy enfermizo, quizás yo estoy pagando con mi salud el hecho de existir, que mi madre, a pesar de todo, ¿cierto? Me dio la vida. Y de a nivel transgeneracional, ¿sí? Vemos que la neurociencia y la epigenética en algún punto han confirmado, ¿sí? Que los traumas se heredan a nivel de marca epigenética, ¿sí? No transforman el ADN ni la secuencia, sino que dejan marcas epigenéticas que luego nuestro sistema nervioso autónomo reconoce alguna señal como peligrosa y hace que un gen se active o se desactive, que se desenrollen las cadenas de histonas, etcétera, un montón de cosas. Em, exacto. pero sí que epigenéticamente esas marcas, esas huellas del trauma se heredan. Eso es así, o sea, no solamente heredamos el color de ojos, el pelo, la forma física, sino que vamos a vivir aquello que no se pudo procesar, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, eso tiene que ver mucho con el tema del inconsciente colectivo. Somos parte de ese inconsciente, compartimos esa información. Entonces ahí es cuando el inconsciente, lo vemos mucho en transgeneracional, empieza, ¿no? A través de los símbolos a activar. Me acuerdo que yo tenía una paciente que tenía muchísimo miedo, un miedo irracional a estar en lugares cerrados. Y digo irracional porque a ella nunca le había pasado nada en concreto, y cuando revisamos su historia vimos que ella era doble de su abuelo que había estado en la guerra, y para poder sobrevivir él se había escondido en sótanos. Entonces, cada vez que ella estaba en un lugar cerrado, se activaba esa memoria de dolor. ¡Wow! ¡Qué heavy! Muy fuerte. Ah. Sí, 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 totalmente. Bueno, tiene sentido también. He visto casos de niños que eh, se orinan de noche, que no tienen el control, enuresis, si no me equivoco se llama. Y cuando se va a revisar, eh, generalmente hay una
cantidad grande de niños que lo que tienen son memorias de ancestros que murieron en la guerra. Y entonces en la noche ellos marcan su territorio o memorias de familiares ancestros que emigraron, ¿sí? Pero generalmente tiene que ver con una necesidad de tener que marcar el territorio. Estoy aquí, estoy vivo, bueno, y memorias de guerra Ujú. aparecen ahí, los líquidos, etcétera, sí, el agua, apagar el fuego con el agua. Entonces, es muy interesante como uno dice, pero ¿por qué yo? ¿Qué tengo que ver yo si con el bisabuelo ni lo conocí? Es que son las memorias de Claro, esas situaciones tan dramáticas que no pudieron procesarse y que yo, como descendiente finalmente del sistema, heredo esas marcas, porque el fin último es que el ascendente dice, ya, sufrí todo esto, sobreviví, esto fue muy tremendo, y vamos a dejar esta información como huella para que las futuras generaciones, en cuanto vean algo similar, puedan sobrevivir. Finalmente, el fin último de todo este cuento, más allá que se pueda ver como muy metafísico o algo muy así espiritual, no es eso, sino que aparte es eso y aparte tiene que ver con esto de ser sistema, con que ah, realmente se hereda por supervivencia, es un mecanismo de supervivencia porque nosotros somos seres muy frágiles que maduramos muy tarde en comparación con otras especies. Entonces, es muy inteligente cómo se ha desarrollado el sistema nervioso y todos los factores de protección que tenemos para sobrevivir. Y esta sí. terapia o el transgeneracional es como una terapia que nos permite ingresar a entender cómo podemos, en el fondo, cómo nos afectan esas memorias y cómo las podemos trabajar, trascender y qué hay que hacer, ¿no? Con eso, ya lo vamos a ver. Casos, por ejemplo, Caro, casos que tú veas en tu clínica. Bueno, lo que veo mucho en el transgeneracional también es el tema de mujeres que por ahí no pueden quedar embarazadas. Entonces, en Mm. general, cuando revisamos el árbol, vemos que hay un montón de abortos que no han sido reconocidos por parte de las generaciones previas. O también hemos visto, veo mucho el caso de mujeres muy jóvenes que son yacientes. Entonces, claro, ahí están como portando inconscientemente con esa muerte, no ese duelo no elaborado. Entonces ahí trabajamos mucho con ese proceso, ¿no? Con poder validar lo que estoy sintiendo, el dolor que me genera la toma de conciencia. Eso es bastante común en el transgeneracional, verlo. Y es muy interesante ver los progresos que se van haciendo a medida que se le va dando lugar, ¿no? A cada miembro del sistema. Se trabaja ahí la pertenencia mucho. Em, y también se ve mucho en el transgeneracional el tema de las deudas, que vos lo hablabas recién, ¿no? A nivel económico. Em, yo estuve trabajando mucho tiempo con una mujer que tenía su propio emprendimiento. Era muy exitosa, era muy buena profesional, pero siempre de alguna manera vivía como endeudada. Invertía en un proyecto y le iba bien al principio, pero siempre después pasaba que la complicaba. Y ella tenía como muchas conductas de auto boicot. Entonces como que ella, bueno, trajo esto a la sesión porque lo empezó a problematizar. A ver, porque decía, yo tengo todo para que me vaya bien, soy buena profesional, no soy responsable, disciplinada. Bueno, y revisando el árbol, descubrimos que su abuelo materno había estafado a un socio y nunca reparó eso, esa deuda quedó ahí pendiente. Entonces, bueno, acá vemos esto que vos decías al principio, ella daba todo a su emprendimiento y en realidad, de alguna manera, inconscientemente ese dar estaba buscando reparar eso que el abuelo no había dejado como inconcluso, como pendiente. Qué bueno, porque dentro de las cosas que se excluyen, justamente son los duelos no
procesados, o sea, cosas que quedan, situaciones que quedan abiertas. Entonces, todo lo que no se termina, luego se repite, sí, ¿sí? Entonces, todo eso que, como tú dices, y no pudieron gestionar el abuelo, quizás el abuelo no puede decir, mira, lo siento, no pudo expresar, lo rechazaron, no pudo decir a lo mejor también lo que le dolió, estar siendo protagonista ujú, finalmente de esa historia, la culpa, la vergüenza, todas esas emociones primarias que quedan, ¿sí? O sí, inclusive la inconsciencia misma, no darse cuenta porque no tenías la capacidad de empatizar y ver lo que estabas haciendo, pero sí todo el resto vivió las consecuencias de tus actos, entonces el abuelo tiene una deuda. claro, Ahí es donde el abuelo tenía una deuda. Y viene la nieta y dice que tengo que ver yo, sí, es que, pero inconscientemente tú perteneces al abuelo exacto, y a este sistema. Entonces, no es porque a mí, sino me ha tocado, me tocó identificarme, estoy identificada con mi abuelo y me ha tocado a través de estas metáforas, ¿cierto? Estas situaciones, he revivido la deuda del abuelo. Entonces, la frase es, yo pago por ti, eso lo usamos en ujú, constelaciones, o yo como tú, o yo por ti. Y que finalmente uno lo vive, claro, con dolor, que por eso justamente uno llega a consulta. Estaba pensando lo interesante del transgeneracional, porque justamente tuve una consulta y es increíble cómo uno se va identificando por fechas de nacimiento, por nombre. Estaba viendo el sí, caso de una alumna que el nombre de la madre estaba encriptado en el nombre de ella y eran doble por ah, fecha de nacimiento y la madre era doble de su hermano mayor, del hermano mayor, del tío, vamos a decir, de la consultante. ajá, sí, Ellos eran gemelos simbólicos, nacieron el mismo día en distintos años. Entonces, ah, la pregunta es, ¿por qué el sistema familiar va a ser dos seres humanos que nazcan en la misma fecha? Distintos años, que también esto sea con los gemelos reales, ¿no? sí, Gemelos simbólicos. Pero el tema interesante es que el tío tenía un yacente, él era yacente del primero, que perdió la madre, ¿cierto? Y ah, la madre de la consultante también era yacente de un horizontal, de un ah, hermanito claro, que falleció un no nacido, antes de que ella naciera. Entonces, tenemos el tío que es yacente horizontal, la madre que es yacente horizontal, ella que es doble, era doble de ambos, de la madre y del tío, y eso ah, conlleva además que un conflicto de inexistencia, porque claro, si son yacentes, no existen, y ella inconscientemente, al ser doble de la madre y el tío, toma esos yacentes, toma esa memoria. claro, toda esa Los memoria, yacentes pasan a ser de ella, y el estrés del tío y de la madre, las dificultades en su vida, las situaciones no resueltas, son de ella, en realidad las comparte con la madre y con el tío, y con los dos ujú, yacentes. claro, sí, Entonces, como sí o sí va bajando la historia, ¿entiendes? Como uno es parte de ese árbol, una ramita de ese árbol, y uno va repitiendo, repitiendo, va tomando, y el sí, problema es, se muestra en la economía, se muestra en porque alguien no me ve, porque no existo, porque estoy pagando, y ahí es donde viene la cuenta familiar. Dos yacentes, o sea, dos niños que fallecieron,
no nacidos, ¿sí? O muy pequeñitos. En el fondo después viene alguien que lo reemplaza, ¿cierto? ¿Sabes? Generalmente se les ponía el mismo nombre o inconscientemente Sí, nacen una fecha para que reemplace al que murió. Entonces, ahí es donde hay una deuda, en donde tú pagas con tu propia vida en el fondo, pagas con tu existencia. Y sabemos que vida es igual a dinero, vida es igual a disfrute, vida es igual a pareja, vida, estar vivo, estar en la vida. Y yo estoy pagando con mi vida, con mi trabajo, con mis proyectos, con mi pareja, con mi salud, estoy pagando mi existencia porque quiero seguir a la muerte a mi hermano, porque hay una red invisible que nos une, ¿cierto? Y ahí hay la deuda, la cuenta familiar y la deuda de esta persona que no pudo vivir, sí, es impresionante. Sí, ¿sí? Y ahí se genera una deuda de vida en el fondo. claro, Y en esa deuda, el que le sigue dice, bueno, yo pago pasándola pésimo y no disfrutando, te sigo a esa muerte y pago con lo que tengo mi existencia. O sea, y ahí es donde viene la frase, pago, luego existo. Pago y luego existo. Y tenemos que trabajar para tener el derecho a existir, ¿no? Entonces, además, esto que te digo, no sé, la madre, por ejemplo, la madre también siendo yacente claro, eh, con una historia a lo mejor en donde nació un año muy cerquita después de esa pérdida y los padres no estaban disponibles para verla a ella directamente, se genera un movimiento de amor interrumpido y hay unos padres que en el fondo le deben atención, amor, miradas a una hija, ¿sí? Se genera una sí, deuda y ahí la hija después nace, repite la historia, ¿cierto? Porque necesita entender en el fondo las emociones que vive la madre que no son conscientes y paga la deuda de los abuelos, ¿cómo? Ocupando un lugar que no le corresponde, parentalizando a la madre y haciendo también en algún punto una incorporación emocional de todo aquello que vivió la madre que no lo pudo resolver, en la infancia sobre todo, ¿sí? Entonces, por eso es como interesante, es muy importante el tema de las deudas, porque donde se genera una deuda después alguien paga. exacto, sí. Y es muy interesante poder trabajarlo en el transgeneracional porque uno va viendo cómo se va, como decías vos, esa red invisible, ¿no? Uno va siguiendo el caminito y con la toma de conciencia es como que empieza a destejer esa red, ¿no? Y tratando de siempre como de honrar a los que vinieron antes y tratando de evitar estos juicios de valor, ¿no? Esta crítica, entendiendo que nuestros ancestros, las personas que vinieron antes que nosotros, hicieron lo que pudieron con los recursos que tenían. Em, Claro. Y esa es la pregunta que me había quedado pendiente. Si querías compartir, Caro, porque en el fondo la pregunta del millón siempre, hablando de cuentas, la pregunta del millón, siempre los consultantes, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Cómo claro, se trabaja? Porque tú me dices, tengo la información. Ya, una parte es la toma de conciencia. Primero, es muy increíble cuando uno sí, entiende y uno dice, oh, claro, y empieza a atar caos y lo primero es que se genera esta dicotomía que es tan importante de quién soy yo y quién es el otro. sí, ¿Dónde empiezo yo? ¿Dónde te disociarte y decir, no, yo soy yo y tú eres tú? Pero ¿cuál es el trabajo? Porque ya sabemos lo del ancestro. ¿Qué se hace con eso? claro. Sí, y bueno, primero que nada, el primer paso, como decís vos, después de la toma de conciencia viene el reconocimiento, ¿no? Si hablamos de excluidos, reconocer a esos excluidos, volverlos a integrar al sistema. Entonces, cuando, por ejemplo, hacemos el árbol en el transgeneracional,
ahí también estamos trabajando, ¿no? El tema de la pertenencia, le damos un lugar, los ordenamos, trabajando ahí la jerarquía. Sí, ese paso es fundamental desde cualquier abordaje terapéutico. Después, como decías vos, el diferenciar, entender que yo soy yo y tengo mi destino y las personas que vinieron antes que yo tienen su propio destino y que yo lo único que puedo hacer es agradecerles a ellos por la vida que me han dado, porque en realidad gracias a ellos hoy estoy acá haciendo esta toma de conciencia y de alguna manera esto me permite a mí, esta toma de conciencia, darle una nueva respuesta a mi sistema familiar, ¿no? Veo todo el legado simbólico de ustedes, ¿no? Que me han entregado, lo tomo, lo agradezco, pero yo elijo hacerlo diferente, hacerlo a mi manera, ¿no? Entonces, ese granito que yo introduzco, bueno, me va a permitir a mí la sanación e integro nueva información a mi sistema familiar. Es un proceso muy bonito y cuando va finalizando ese proceso es cuando logramos el asentir, ¿no? El famoso asentimiento. Le digo que Mm. sí a todo tal y como es. Sí, y recalcar, ¿no? Que no se trata de tener este pensamiento de, voy a hacer una sesión y voy a cortar, porque Claro, generalmente cuando hay desconocimiento, la persona llega a consulta y dice, ya, ¿cómo me saco esto de encima? Quiero cortar con todo esto, para que no se siga repitiendo. ¿Cómo? Entonces ahí es muy importante nuestra intervención y decir, no, no puedes cortar el vínculo con un ancestro, es imposible. Lo que exacto. vamos a hacer es asumir, ver, aceptar y reconocer a través de mis emociones las emociones que no pudo expresar mi ancestro, porque finalmente, ¿para qué ocurre todo lo que ocurre? Para poder tiempo, ¿no? Esas memorias que han quedado congeladas en el tiempo por generaciones que no se terminaron de procesar. El trabajo de la sesión es justamente ponerle palabras a aquello que antes no se pudo expresar, ¿sí? Que sería cuando yo integro esta situación y le puedo dar una explicación que encaje en mi narrativa, ¿cierto? Y la hago parte, ¿bien? Y eso genera una gran descarga de estrés y es un estrés transgeneracional, ¿sí? Sí, Entonces, finalmente, entender, poner palabras, dar luz, ver, sacar del inconsciente esta información y llevarla a la conciencia, darle una explicación hace que yo pueda bajar toda esa carga, sobreestrés que estaba en mi psique y que se terminó, ¿cierto?, manifestando en el cuerpo. Entonces yo con las sesiones y al saber la historia, también hacemos a veces muchos ejercicios de visualización, actos simbólicos para que el inconsciente entienda en su sí, idioma lo que estamos haciendo, pero más allá porque ustedes pueden hacer a lo mejor todos los rituales del mundo, etcétera, lo que sana la historia es mirarla con amor, es mirarla con aceptación y decir, a ver, si yo lo estoy viviendo mal, yo personalmente. Tengo esta emoción, esto, lo estoy pasando pésimo, me duele aquí mi cuerpo, entendiendo que recibo una pequeña parte de aquello que vivió el ancestro, yo ese ancestro lo puedo empatizar y creo que de esto se trata finalmente todo. El ser humano, lamentablemente digo lamentable porque es así, aprendemos a través del dolor, sí, pero no del dolor de otro, generalmente no, es cuando a uno le pasan las cosas. Cuando a uno le duele, cuando uno lo vive, cuando uno lo pasa mal,
es más fácil entender al otro. Yo ya me puedo poner en el lugar del otro, empatizo. Entonces, finalmente el ejercicio es este. Estamos hablando el mismo idioma con mi ancestro. Hemos vivido el mismo dolor. La diferencia es que él no lo pudo decir porque no tenía las herramientas y lo gestionó de la forma en que lo hizo y quizá eso generó muchas consecuencias negativas, pero no podía hacerlo de otra forma. Y a mí me ha tocado vivirlo para entenderlo. Para mí, sinceramente, se resume en eso. Me toca Sí, vivirlo para entenderlo. Me toca vivirlo para integrarlo, porque si me cuentan la historia, los miro desde la vereda. Y yo digo, claro, qué lástima. Ah, bueno, ¿y ahí qué tiene que ver? No, pero cuando yo lo vivo y entiendo, digo, y mi abuelo, estoy viviendo lo mismo que mi abuelo, y al abuelo a lo mejor todos lo rechazaron, yo me puedo mirar al abuelo distinto y decir, ahora entiendo que hiciste lo que podías, ¿no? Pero realmente tiene que pasar por el cuerpo, no es del claro, intelecto, es realmente lo entiendo, lo siento, porque lo pasé por el cuerpo y sabemos que las tomas de conciencia no se logran si no han pasado por el cuerpo. Entonces, finalmente, creo que es una genialidad de recurso sistémico. No sé qué sí, opinas, Karen. Se me vino ahora, ¿no? Me parece sí, no, finalmente un recurso genial de supervivencia. sí, es impresionante. El transgeneracional te permite hacer todo eso que vos acabas de decir, todo ese recorrido, ¿no? Y esa toma de conciencia que pasa por el cuerpo. Y ahí yo creo que cuando pasa por el cuerpo es que logramos una mejor calidad de vida, porque se libera la Totalmente. emocionalidad que ha quedado ahí reprimida. Exacto, Imagínate como, y yo siempre le digo a los alumnos, imagínate como estar con una gaseosa y que uno la bate claro, y en algún momento va a salir disparado, como el champán, ¿no? Cuando uno está en la fiesta de sí mismo, tiene que ver con la energía, los conflictos se acumulan a través de las generaciones y tiene que descargar, exacto. tiene Y que ahí salir aparecen esa energía. los dramas. Ajá, sí. Un segundito. Ahí sí, ahí Ahí volvimos. está. Sabía cómo trabaja. Sí, sí, es que mi internet está un poquito mal. Así que, como te decía, la energía tiene que salir por algún lado, ¿no? Sí, Tiene que salir, ¿sí? tal cual. Bueno, y en resumidas cuentas, esos son las deudas. Un gran El tema. libro de cuentas familiares. Qué importante, todas las familias tienen un libro de cuentas, ¿sí? Sí, En donde uno está ahí, eh, pagué de más, recibí de menos, siempre un movimiento compensatorio. tal cual. eh, y lo que busca es el equilibrio de supervivencia, así que sí, en el presente podemos estar viviéndolo de manera muy sufrida y muy dolorosa, pero quizá entenderlo así, al poder mirar la historia, es darle luz ahí y salir de ese sufrimiento, ¿no? Finalmente. Así que, bueno, eso, Caro. Creo que eso por hoy día es suficiente. A veces nosotras hablamos y es mucha información en poco tiempo, así que yo Ajá, creo que estaría bien con hasta aquí con el tema de las cuentas familiares. ¿Te las parece? cuentas. Sí, me parece perfecto. Ya. Es un gran Bueno, tema. un gran tema, es muy interesante, la verdad, me gusta muchísimo, apasiona, ¿sí? Diríamos que Ajá. somos apasionadas del transgeneracional. Así que bueno, agradecerte, agradecer a los que van a ver esta conversación. Esperamos que les haga sentido, que les ayude, que les sirva, que puedan asociar. Y nos vemos en otro capítulo. Nos vemos. Que estés Gracias, bien, Catita. Caro. Chao. Que esté muy bien. Chao, chao.